pretende llevar los beneficios formativos de nuestra universidad a la población en general, en busca del bien común, con el fin de vincularnos con la sociedad, su desarrollo, difusión de la cultura y buscando el progreso social por medio del conocimiento. Le damos la palabra al maestro Felipe Ruiz Pérez, rector de la UCACH, quien dará unas palabras en este segundo día de la jornada académica. Adelante, lo escuchamos. Gracias, licenciada María Celeste. Muy buenas noches, respetable público, concurrencia que nos honra con su presencia en esta tarde-noche del segundo día de nuestra jornada académica invierno 2022-23. Nos complace recibirlos, como en otras ocasiones, en nuestra casa de estudio. Veo algunos estudiantes, egresados, profesores y otras caras desconocidas en este momento. El que en este momento nos estén honrando con su presencia, nos dan la idea de que quieren pertenecer a nuestra familia UCACH. En la Universidad Católica de Chiapas nos decimos así, familia UCACH, todos los que de una u otra forma hacemos acto de presencia, tanto de manera momentánea o continua, en alguna de las variadas formas del desarrollo educativo en nuestra institución. Efectivamente, nuestra Universidad Católica trata de acercarse a la gente, como lo hemos hecho desde la creación. Les recuerdo que estamos celebrando nuestro 10º año de funcionamiento como universidad en este 2023. Y queremos llevarles en esta semana, como lo hicimos en octubre y como lo haremos en el próximo mes de junio de este año, 5 días de conferencias en estas horas para poder acercar a ustedes espacios de reflexión, espacios de integración académica que nos permita desarrollar algunos puntos dentro de los elementos que aquí nuestros docentes con los estudiantes desarrollan día a día en nuestros programas de estudio. En esta ocasión toca desarrollar un tema dentro del marco de nuestra maestría en Ciencias de la Educación y la maestría en el doctorado en Educación enfocado a la investigación educativa. Es por eso que el tema de hoy es un tema educativo. Sean bienvenidos a la reflexión educativa en este marco desde la pedagogía crítica que nos ofrece nuestro ponente, el doctor Daniel, y agradecemos su presencia, esperando que este espacio de reflexión lo podamos construir todos y que podamos sentirnos en casa con la confianza que nos brindará nuestro ponente. UCACH Desarrollando el Futuro con Educación Integral, muchas gracias, bienvenidos a este segundo día y que lo disfrutemos. Bendiciones. Muchas gracias por su bienvenida y mensaje, querido rector. La conferencia de hoy, Nueva Escuela Mexicana, Desafíos para la Formación de Sujetos Críticos, tiene el propósito de contribuir desde el ángulo de mirada colocada en el pensamiento crítico latinoamericano a la lectura de los fines de la Nueva Escuela Mexicana, con énfasis en la educación superior. En este sentido, nos complace presentarles a nuestro ponente del día de hoy, al doctor Daniel Hernández Cruz, docente de la Universidad Autónoma de Chiapas, quien impartirá la conferencia Nueva Escuela, Desafíos para la Formación de Sujetos Críticos. El doctor Daniel Hernández Cruz es sociólogo de formación inicial por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro en Ciencias de la Educación con especialidad en Formación e Investigación de la Educación Superior por la Universidad Valle de México, plantel San Ángel, y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, además de cursar la especialidad en competencias docentes de nivel medio superior en la Universidad Pedagógica Nacional y realizar una estancia postdoctoral en el Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, IPECAL.
Su experiencia laboral es amplia. Es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chiapas. Sus líneas de generación y aplicación de conocimientos son política, planeación y evaluación de la educación, representaciones y prácticas sociales, trayectorias académicas y prácticas de formación. Desde el año 2012 está adscrito en la Facultad de Ciencias Sociales Campo 3, en la licenciatura en Sociología. Es profesor del doctorado en estudios regionales desde el año 2009, adscrito a la línea de investigación Problemas Educativos Regionales. Miembro del Movimiento Pedagógico Social para una Vida Autónoma y Digna, y fundador del Instituto del Pensamiento Crítico para la Transformación Social Sustentable. Ha coordinado proyectos de investigación y dirigido diversas tesis de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Además, ha sido evaluador de proyectos y dictaminador de ponencias, artículos y capítulos de libros. Dentro de los reconocimientos recibidos destacan docente con perfil deseable de la hora programa para el desarrollo profesional del tipo superior y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y del Sistema Estatal de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas. Para realizar esta conferencia más interactiva, les solicitamos mantener prendida su cámara y mantener apagados los micrófonos para evitar cualquier interferencia. Siendo las 7:15 de la noche del día miércoles 15 de febrero del año 2023, damos inicio con la conferencia. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muy buenas noches a todas y todos. Pues muchas gracias por la invitación que nos hiciera y a su rector, el presbítero maestro Felipe Ruiz Pérez, con quien hemos compartido varias charlas y en esas charlas hemos coincidido en el sentipensar de una educación integral con sentido humanista y la comprensión de que la educación contribuye a transformar a personas que se deberán encargar de transformar al mundo desde una matriz profundamente axiológica que eleve a la humanidad. Quiero agradecer también a las amigas y amigos que nos acompañan de diversas instituciones educativas con quienes hemos compartido espacios de formación docente. También, pues, a los estudiantes y egresados de los distintos posgrados, tanto en la UCACH como en la Universidad Autónoma de Chiapas, que hoy se encuentran con nosotros. A los estudiantes del Instituto del Pensamiento Crítico para la Transformación Social Sustentable, que están en nuestro medio, a sus coordinadores. Bueno, yo soy profesor universitario, mayormente de la UNACH, pero he estado fuertemente vinculado al posgrado desde 1997 hasta la fecha, y hoy día contribuyo tanto para el IPEC-Trazos como para el Movimiento Pedagógico Social para una Vida Autónoma y Digna, asociación civil. Y esta tarde quiero aprovechar para agradecer también al doctor Armando Rojas por su acompañarnos en este desafiante viaje de la formación de sujetos con conciencia histórica. Y pues muchas gracias de nueva cuenta por esta invitación. En los últimos años he tenido la oportunidad de participar de la construcción de un movimiento pedagógico en favor de la educación en Chiapas, con resonancia a nivel nacional y, por supuesto, en América Latina. Recientemente hemos reflexionado críticamente el proyecto educativo nacional denominado Nueva Escuela Mexicana, principalmente en el nivel básico y en el nivel medio superior, siendo coincidentes en variados aspectos fundamentales de la
propuesta educativa. Hemos discutido en diversos círculos de reflexión la manera en cómo puede articularse la reforma curricular a los planteamientos metodológicos, epistemológicos y didácticos que cultivamos en IPECTrazos. Y bueno, una buena parte de lo que hemos hecho, quisiera dar cuenta, quisiera compartir esta noche con ustedes. Yo debía haber subido la presentación mientras hablaba, pero no lo hice, así que ahorita mismo espero que no tarde en llegar y me digan que ya está. Ya se visibiliza. ¿Sí? ¿Ya se ve? Es correcto, doctor. Bueno. Ahora... el tema es que no me permite mover. A ver, voy a bajar. Se mueve desde el programa de PowerPoint. A la 1. No desde la presentación. A la 1. Y bueno. Listo, doctor. Bueno, al título que ustedes conocieron en la invitación, la nueva escuela mexicana, tarde y no segura. Y esto tiene toda la intención de discutir dos cosas. Primero, que pasamos casi la mitad del sexenio sin que se resolviera el rumbo de la educación, un área, un campo nodal en cualquier aspiración de transformación de la realidad mexicana, y que sin embargo, por razones desconocidas, o por lo menos no dichas, no se vislumbraba para dónde la educación, aún incluso que se había anunciado la nueva escuela mexicana, desde la parte normativa hasta la parte curricular, y comienza una lucha ideológico-política en torno a la educación, nada menor cuando es síntoma de que justamente estamos frente a la posibilidad de un cambio sustancial, y viene todo un proceso de detener la reforma con amparos y todo esto que algún día nos podrían explicar nuestros maestros de derecho. Y hoy día yo diría que al cierre del sexenio tenemos una reforma educativa en materia curricular no segura. A veces es tarde pero seguro, y puede ser que hoy día sea tarde y no segura. ¿Cómo llegamos a esta reforma educativa y su marco curricular? Bueno, debemos recordar un poco, y esto podría ser casi como una clase de política. Hemos pasado por 5 reformas educativas con efectos en el currículo. Desde Salinas de Gortari hasta nuestros días han tenido pues variados títulos. La modernización educativa de Gortari, la revolución educativa de Fox, la reforma integral de Felipe Calderón, la reforma educativa de Peña Nieto, ya ustedes saben cómo fue conocida, y hoy día la nueva escuela mexicana. Y algo importante es que el discurso político del gobierno actual plantea una ruptura con el modelo neoliberal que ha definido la historia del país en los últimos 30 años. Y tal parece que no se trata solamente de un discurso ideológico, político, sino precisamente con alto contenido de fondo, y tan es así que la reforma educativa entró en una arena de lucha
jurídico-política, ideológica, de manejo de medios, etcétera, etcétera. Pero ahí estamos, en una reforma, en un proyecto de nación que plantea una reforma educativa que al parecer se distancia del modelo neoliberal con el que hemos venido en los últimos años, es consecuente de la reforma educativa que en términos estructurales se inició en el 93, pero que hace ciertos quiebres muy importantes, muy interesantes, por lo menos así lo vemos nosotros. Todos ustedes saben que para que eso se lleve a cabo, pues han habido modificaciones al tercero constitucional, a la Ley General de Educación, y de las variadas reformas que ha sufrido el tercero constitucional y la Ley General de Educación, vamos a resaltar las últimas 3 reformas, porque en términos de un análisis de lo que supone políticamente hablando, hay coincidencias, pero también hay diferencias que pudieran considerarse como diferencias de fondo. En primer lugar, hablaríamos de algunas coincidencias en términos de situarnos y saber que estamos en una continuidad de un proceso de reforma que, insisto, inició en el 93 y que continúa aún. Y esto ocurre porque todos sabemos la relación que México guarda con los organismos internacionales, como la OCDE, fundamentalmente. ¿Y en qué otra cosa se coincide? En que, bueno, se ha tenido que trabajar intensamente en leyes secundarias que viabilicen los fines propuestos en el tercero constitucional y en la propia ley general. Y aquí comenzamos a encontrar algunas diferencias, y es que, por ejemplo, mientras pasamos más de 2 décadas centrados en el impulso a la calidad de la educación, este gobierno planteó que el fin de la educación estaría centrado en la excelencia. Al principio esto causó, digamos, cierta discrepancia, no quedaba como muy claro por qué se estaba planteando este concepto, pero cuando se fundamentó en la ley general de qué se trataba la excelencia, entonces pudimos comprender que efectivamente había allí un viraje muy importante, porque la ley general da una definición acerca de qué vamos a entender por excelencia educativa. Más adelante vamos a tocar ese tema. El otro aspecto de diferencia es que mientras la reforma anterior planteaba la ley del servicio profesional docente, que fue ampliamente criticada por su carácter punitivo, nace en este gobierno la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. El tema del servicio profesional docente es una política pública transversal que viene desde Salinas de Gortari, que ha sufrido variaciones, que la administración pasada, digamos, se intentó darle este carácter punitivo. Hoy se elimina ese carácter punitivo, pero el sistema o el servicio profesional, el sistema de una carrera de maestros y maestras continúa presente. Y por otra parte, también tenemos la distancia que se guarda entre el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, que ya es extinto, y una nueva figura, una ley que explica el tercero constitucional y que se denomina Mejora Continua de la Educación, el Mejoraedu. Instancias que tienen características muy distintas, similares en algunos aspectos. No nos vamos a detener en ello, es solamente para plantear pues lo que podrían ser algunas diferencias en esta materia. Y en el orden curricular, que es donde yo me quiero detener, tendríamos por un lado una educación basada en competencias, toda una tendencia internacional de por lo menos 3 décadas atrás, que decanta en México a partir de los años
90s, primero en el campo laboral, después en el campo educativo, y hoy día la educación humanista de carácter crítico, que es la que se está impulsando en el gobierno. Excelencia por un lado y papel del profesorado por otro, y educación humanista crítica por otro, van a ser elementos que van a estar tejiéndose de una manera muy particular hoy día. Bueno, todos ustedes conocen un poco la ley, el tercero constitucional, la Ley General de Educación. Yo solamente quiero resaltar aquí algunas cualidades de la educación para centrar nuestra atención en lo que va a aparecer en negrita. Se está poniendo mucho énfasis en la inclusión, se está poniendo énfasis en la interculturalidad, en la integralidad, en la excelencia, en la dignidad de las personas, los derechos humanos y la perspectiva de género. Estos elementos los vamos a encontrar muy presentes en todo el texto de fundamentación del plan de estudios de la educación básica y por supuesto también de la educación media. Y aquí en la conceptualización que se hace de cada uno de estas cualidades de la educación hoy día en México, es donde vamos a comenzar a ver que efectivamente la educación comienza a transitar, digamos, en otro contenido de fundamentación. Quisiera resaltar de la Ley General de Educación 4 artículos que tratan sobre la caracterización de la NEM. ¿Qué es la NEM? Dice la Ley General que el Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación. Se impulsará el desarrollo humano integral, se fomentará en las personas una educación basada en una serie de elementos que aparecen allí como distinguiendo a la educación. La interculturalidad va a jugar un papel muy importante. Lo mismo lo será el aspecto de el reconocimiento de las diferencias y de los derechos de las personas en un marco de inclusión social. Y bueno, en la parte de uno de estos artículos se lee la participación activa en la transformación de la sociedad al emplear el pensamiento crítico, a partir del humanismo y la argumentación para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político. Podría ser que algunas de estas palabras hayan estado ya en los textos de la Constitución, de la Ley General, pero algunos otros no. Algunos otros aparecen y no para menos, no para que estén allí, sino justamente porque estos se vuelven las categorías que después van a ser recuperadas a nivel de plan de estudios para fundamentar una educación distinta. Bueno, desde nuestro punto de vista, y hablo como comunidad epistémica en IPECTRASOS, en MOPESVAD, hay algunas claves de la actual apuesta por la educación que nos parecen se están privilegiando, ¿no? Una de ellas es esta: el desarrollo del pensamiento crítico y la vinculación escuela-comunidad como centro del desafío de la educación. El reto de una educación caracterizada por la excelencia. ¿Y qué es eso? Dice el texto: será de excelencia entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos para, y aquí está como el cuida el asunto, el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. ¿Para qué vamos a aprender? ¿Para qué hay que lograr un máximo de los aprendizajes? Pues para el desarrollo del pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. No pierdan de vista esta cuestión. El segundo elemento clave que nos parece a nosotros importante es el proceso de significación, resignificación del sujeto docente
como base para la resignificación del currículum. Este se convierte en un desafío en la formación del formador. Miren qué dice el texto del plan de educación. Recuperar la relación didáctica reconociendo el papel inexorable que tienen las profesoras y los profesores a la hora de resignificar la estructura formal del currículo al ámbito del currículo vivido, asumiendo su agencia como profesionales. En este proceso de resignificación entre el currículum pensado y el vivido, las maestras ponen en juego sus capacidades de interpretación, contextualización, significación y recreación expresadas en espacios y momentos de interacción con sus estudiantes. No pierdan de vista este concepto o esta palabra que tiene mucho sentido para nosotros en términos de la resignificación, porque nos hacemos una pregunta. ¿Cómo es posible que el profesorado pueda resignificar el currículum si antes el profesor no se resignifica como sujeto docente? Sería una pregunta. Bueno, por otra parte, otra clave es que se está viendo a la docencia en su función de transformación, no solamente en el carácter técnico que regularmente se le ha dado al profesorado en términos de un operador didáctico casi con instrucciones de la A a la Z, sino que ahora se ve su carácter de transformación, de transformación social, dice el texto, ¿no? Agentes fundamentales del proceso educativo y su contribución a la transformación social. Entonces, eso tampoco se debe perder de vista. Bueno, todos estos elementos que aparecen en los textos normativos y que después va a aparecer en el plan de estudios, la lectura que nosotros estamos haciendo en razón del contenido del plan de estudios de la educación básica es la siguiente. Nos parece que no hay que perder de vista que hay una sombrilla de fundamentación filosófica, sociológica, como toda propuesta curricular la tiene, además de la fundamentación psicopedagógica, filosófico-axiológica, etcétera. Pero particularmente en esta propuesta vamos a ver que se resalta el desarrollo del pensamiento crítico, la postura o perspectiva decolonial, que es una perspectiva que se ha desarrollado en el sur epistemológico del planeta, y por otro lado, la conciencia histórica. Esto nos parece a nosotros que es como la sombrilla que hay que relevar de la actual propuesta educativa. Por supuesto, no dejar de lado toda la cuestión de carácter psicológico del aprendizaje o psicopedagógico, que es fundamental, pero esta propuesta está poniendo énfasis en estos tres elementos, digamos, de lo que hemos denominado un paraguas de fundamentación. Y desde estas tres fuentes, el pensamiento crítico, la decolonialidad y la conciencia histórica, entonces hay que pensar la relación que se da entre lo que se ha denominado campos formativos, ejes de articulación curricular, los contenidos educativos que ya se conocen, el profesorado, y que ha dado como resultado, por un lado, el programa sintético, que es, digamos, la vertiente curricular que viene de la Secretaría de Educación, y el programa analítico, que es un espacio muy importante para el profesorado, porque es el espacio en el que se vivencia el codiseño curricular, y en donde el profesorado, más allá de cómo la Secretaría de Educación vaya generando su propia guía
digamos, su propia perspectiva institucional de cómo podría generarse el programa analítico, el profesorado, con sentido crítico, habrá de reconocer que hay aspectos fundantes que no hay que perder de vista al momento de generar el codiseño. Y esto es la perspectiva decolonial, la conciencia histórica, el pensamiento crítico. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la educación media superior. Esto que vamos a ver es sobre media superior. En media superior se inició también desde el 2019 toda una revisión acerca de lo que se venía haciendo en ese nivel, y ellos comenzaron a hablar de los recursos sociocognitivos. Y dentro de los recursos sociocognitivos resaltamos el de la conciencia histórica. Y eso, digamos, a nosotros nos pareció muy relevante, ¿no? Colocar a la conciencia histórica como un recurso sociocognitivo junto con otros recursos también importantes y que, según el currículum, inicialmente desempeñan un papel transversal en el currículum para lograr aprendizajes de trayectoria. Esto nos sonaba muy interesante. Junto a los recursos sociocognitivos, entonces se articulaban los distintos campos del conocimiento, que ya son, digamos, conocidos en el nivel medio superior, y aparecen también, que nos llamó mucho la atención, los recursos socioemocionales. Por un lado, los sociocognitivos y por otro lado, los socioemocionales, que también tienen este carácter de transversalidad. Es decir, que se esperaría que estuviesen atravesando de alguna manera la articulación del abordaje de contenidos educativos. Porque así lo señala, son articuladores, son transversales, son transferibles. Un poco como la fundamentación que se tenía de las competencias, ¿no? Y bueno, sin embargo, yo no lo quise colocar ahora en esta presentación, pero ustedes vayan a la propuesta de marco curricular común que se legitimó en agosto de este año, la malla curricular de la educación media superior, y se encontrarán con que estos recursos sociocognitivos que tienen carácter transversal, transferible y todo lo que el discurso pedagógico está señalando, al final simplemente se volvieron materias, ¿no? Y entonces allí fue cuando nos preocupamos un poco como comunidad y dijimos, bueno, ¿qué va a pasar qué está pasando con la reforma educativa a nivel curricular? ¿No será precisamente que ocurrirá lo mismo que con el enfoque por competencias? Digo, más allá de estar o no de acuerdo con el enfoque, en términos de que no se lleva hasta sus últimas consecuencias una reforma curricular por diversas razones. Allá en aquel momento, cuando con las competencias, simplemente se usó un recurso novedoso que se llamó alineación por competencias. Entonces, trabajábamos siempre lo mismo, solo que ahora alineados a competencias, aunque no nos acordáramos de cuáles eran las competencias, porque además estaban al final de los cajoncitos de la planeación. Y de pronto aquí con esta propuesta que nos parece innovadora, encontramos que el pensamiento matemático, que debe ser transversal, se vuelve matemáticas 1, matemática 2, matemática 3. Entonces ahora le llaman pensamiento 1, pensamiento matemático 2, pensamiento matemático 3. Qué gran descubrimiento. Y es ahí cuando nos animamos aún más a colocar una propuesta que venimos cultivando para que, bueno, los maestros encuentren resonancia en ello y discutan también desde otros ángulos. Lo mismo pasó con la conciencia histórica. La conciencia histórica, que debe ser un recurso sociocognitivo que atraviese la enseñanza de los distintos campos, pues finalmente se volvió conciencia histórica 1, que es historia antigua, conciencia histórica 2, que es modernidad. ¿Para qué le sigo? Bueno, hago este marco porque nos parece entonces
que es importante no perder de vista lo que la propia fundamentación curricular está diciendo y lo que al final se termina de hacer de manera burocrática, distanciándose del orden de los propósitos, de los fines y de la fundamentación curricular, que eso, por supuesto, ocurre muy seguido y se entiende porque una cosa son los intelectuales que piensan lo educativo en términos de sus fines, sus propósitos, y luego otros son los operativos a nivel burocracia que empiezan a darle cierta viabilidad y pues del dicho al hecho siempre hay trechos. Entonces, miren, nosotros planteamos que hay una serie de desafíos que entraña la nueva escuela mexicana y sus planes de estudio y que particularmente en la educación superior, tanto en las licenciaturas y mayormente en el posgrado, en los posgrados que se cultivan en las instituciones aquí representadas hoy día, no debiéramos perder de vista, que es muy importante si efectivamente queremos transitar a un estadio nuevo de la educación, distinto por lo menos de la educación. Y es lo que he denominado tensiones y trayectorias necesarias. Estas son tensiones que se libran en el proceso de formación en términos de que corresponde a debate, digámoslo así, en el campo científico, en el campo filosófico. Esas tensiones se libran cotidianamente con el propio profesor, después entre las comunidades, después se objetiva en un currículum y son trayectorias necesarias, aunque son trayectorias no siempre fáciles de hacer. Y de ahí que se considere como desafíos. ¿Cuáles son algunos de ellos? Podrían haber otros. Es urgente pasar de la racionalidad técnico-instrumental a una racionalidad crítica. Los profesores muchas veces por una cuestión, digamos, de sentido común, son muy cargados, muy llevados a esta lógica técnico-instrumental. A mí díganme cómo le voy a hacer, ¿no? Ya toda la cuestión de la fundamentación, etcétera, etcétera, ahí se lo dejo a ver a quién. Y entonces es muy importante hacer este tránsito. Es muy importante pasar de la lógica de la inmediatez y el reduccionismo que nos caracteriza muchas veces a la articulación en complejidad creciente. Tenemos ya décadas que esto se ha venido fundamentando en distintas perspectivas y no podemos seguir cayendo en lógicas inmediatas, en lógicas reductivas, como a veces la propia burocracia que toma decisiones en materia educativa realiza. Y nosotros podemos decir como profesores críticos, a ver, vamos a hacerlo de otro modo, porque ese otro modo también está fundamentado, también es científico, no es de ningún modo solo ideológico, porque tan ideológica es el enfoque por competencias como ideológico pudiera ser este, ¿verdad? Pero ambos están fundamentados en saberes científicos. Lo que pasa es que hay que conocer el saber científico para entonces decir dónde está uno parado y poder defender una postura, ¿no? Eso nos obliga hoy día también a romper con la lógica unidisciplinaria y transitar a lógicas interdisciplinarias y transdisciplinarias que tanto se viene anunciando por lo menos desde los años 50 hasta nuestros días, ¿no? Tenemos que hacer una ruptura de la centralidad del contenido teórico disciplinario al diálogo y articulación de saberes. Esto está planteado desde hace mucho también, está en esta propuesta educativa y yo creo que tenemos que atrevernos, ¿no? Y eso implica colocar a los sujetos al centro. Colocar a la comunidad al centro es colocar a los sujetos históricos al centro, ¿no? Porque esos sujetos dialogan desde distintos lugares, no solamente filosóficos o científicos, sino también de sus saberes válidos, ancestrales, con los cuales han resuelto la vida, no solamente en los últimos 300 años de ciencia, sino antes de la propia ciencia y la propia filosofía, ¿no? Eso nos obliga también a ir del pensamiento y la cultura únicos a la interculturalidad crítica, un planteamiento que se ha hecho en América Latina, ¿no? Nos obliga a romper ya con esta lógica de la centralidad del individuo a la comunidad al centro.
El individuo es, sí, pero es sujeto social, se debe a otros, me debo permanentemente a otros, soy porque el otro es, y eso tiene que generar rupturas epistemológicas que después se tienen que ver, digamos, objetivadas en trabajo didáctico pedagógico. Bueno, esto es muy importante. Hay que pasar de la responsabilidad del otro a la responsabilidad compartida. Siempre el culpable es el otro. No, creo que cuando vemos con más detenimiento, al final de cuentas los afectados somos muchos y los responsables somos esos muchos. Bueno, el régimen, el gobierno ha planteado que hay un cambio de régimen y un cambio de régimen ha supuesto un cambio de paradigma. En este caso, un modelo educativo que identificamos como un modelo sociocrítico con un carácter humanista. Entonces, si todos estos desafíos entraña al docente, a los sujetos en su formación profesional, porque esto no solamente es para el profesorado, esto es finalmente para todo profesional en el siglo XXI. Entonces, pensando en los docentes, habría que reflexionar sobre algunas capacidades docentes de las cuales yo puedo optar por hacerme cargo con conciencia. Uno, sería tratar con el desarrollo del pensamiento crítico desde la tradición latinoamericana, lo que supone la conciencia histórica como eje articulador de las perspectivas gestadas desde el sur epistemológico, entre ellas la postura decolonial y la interculturalidad crítica. Ambas posturas vienen de toda una tradición del pensamiento en donde la conciencia histórica ha sido el eje articulador de esas perspectivas. Número dos, hay que desarrollar la capacidad de lectura crítica de la realidad, lo que supone un sujeto docente que tiene conciencia de su colocación ante sus circunstancias históricas y asume el desafío de la transformación con sentido social. Ahí está el plan de estudios, dice que soy actor protagónico del cambio, de la transformación. Tengo que asumir el desafío. Para asumir ese desafío, tengo que aprender a problematizar la realidad. El abordaje de la realidad problematizada en complejidad creciente y articulada para la producción de conocimiento-conciencia. Coincidimos con Semmelman en términos de que no es solamente conocimiento. Eso lo dice también Edgar Morin, por ejemplo. No solamente es conocimiento, es también conciencia planetaria, conciencia histórica, diría Semmelman. Y otra capacidad que debe desarrollar el profesorado es el despliegue de proyectos de transformación de realidad con sentido de vida en diversas escalas, desde la escala más micrológica hasta la escala que más tenga potencia hoy día. Hoy, cuando las tecnologías de la información y la comunicación están al paso, bueno, pues si el YouTuber y el TikTok se vuelve famoso por decir una barbaridad, pues que el profesorado también se vuelva importante por colocar aspectos fundamentales para la formación de sujetos. Ahora bien, ¿dónde nos encontramos en este momento? ¿Qué es lo que está pasando en el campo de las prácticas educativas? Bueno, nos encontramos en algo que se conoce como la fase del codiseño curricular. Las maestras y los maestros están siendo convocados para un trabajo de codiseño curricular para generar el programa analítico. Bueno, en ese sentido nosotros quisiéramos colocar, y digo nosotros, hablo como comunidad IPEC-Trazos, como algunas pistas, ¿no? Que pudieran contribuir al profesorado para este trabajo de codiseño curricular. Desde una didáctica crítica, consideramos que por lo menos habría 3 momentos clave del proceso enseñanza-aprendizaje en el cual pensar. El proceso de enseñanza-aprendizaje se puede pensar de diferentes maneras en el orden pedagógico, psicopedagógico, etcétera, ¿no? Nosotros, desde una lógica del pensamiento crítico, diríamos lo siguiente. Un primer momento clave del proceso de enseñanza-aprendizaje es el momento epistémico didáctico, ¿no? Y que se refiere al momento de problematización
como central en una lectura crítica de realidad. Hacer lectura crítica de realidad supone problematizarla, ¿no? Un acto que puede ser cotidiano, un acto de clases que puede ser cotidiano, pero un acto en el que los profesores pueden estar de su papel y del papel que juega la educación hoy día. Imagínense que se están peleando a nivel de estos espacios de ley, ¿no? Con los amparos hay todo un rollo jurídico político en ciernes. Pues por algo será, ¿no? Entonces los profesores, ¿por qué no asumimos una postura de lectura crítica de realidad, de problematización de la realidad, como primer momento didáctico? Segundo momento didáctico es el momento metodológico. Es un momento de abordaje de la realidad desde los temas, problemas que han aparecido en aquel momento epistémico, como acto de comprensión, construcción de conocimiento, conciencia en complejidad creciente, interdisciplinaria y diálogo de saberes. Es una síntesis muy apretada de lo que esto significa. Podríamos después dedicar algún otro espacio. Pero ese momento metodológico es un momento muy importante, porque con una serie de dispositivos didácticos, el profesor puede comenzar a llevar junto con los estudiantes este acto de comprensión, construcción de conocimiento, pero también de conciencia. Y en esto que nosotros llamamos la complejidad creciente, que ahora está dicho de una manera muy interesante en el plan de estudios en términos de progresión de aprendizaje, pero que al ser una problematización en lectura crítica de la realidad, entonces su abordaje es interdisciplinario, no es unidisciplinario. Amén de que finalmente en el caso de secundarias, vimos este fin de semana con el colectivo, pues que se está tendiendo de nueva cuenta a centrarse en los contenidos disciplinarios, pues sí, efectivamente hay que seguir enseñando matemática, es básico, ¿no? Funciones, etcétera, es básico. Pero ¿cómo el profesorado desde eso básico se atreve a un desafío, a un pensar interdisciplinario, la realidad que está en medio de ese aprendizaje básico de la matemática, ¿no? Cómo empieza a dialogar con los saberes desde su campo de la matemática con sentido interdisciplinario. Yo creo que ese es un desafío que tenemos, pues ya tiene rato que en los sistemas educativos se viene planteando y ahora se insiste. Tercer momento clave del proceso de aprendizaje es el momento teórico-conceptual. Es decir, se trataría de aproximaciones sucesivas incluyentes desde diversos campos del saber. Esto tiene nombre, hay que nombrar, hay matrices categoriales en los distintos campos del saber para nombrar esas realidades, pero también hay realidades que no pueden ser nombradas con esas matrices, que requieren nombres nuevos y que hay que nombrar esas realidades nuevas que suponen transformación de la realidad. Bueno, preguntas básicas para accionar el codiseño. Pensando en los profesores de educación básica, pero pensando profesores a nivel superior, ¿no? ¿Qué articular? ¿Cómo romper con la lógica de la unidisciplina? Bueno, hay que pensar en lo que hoy día en el plan de estudios, por ejemplo, se está hablando de campos, ejes curriculares, rasgos de perfil, finalidades educativas, contenidos educativos, en lógica de progresión de aprendizajes, ¿no? Eso es lo que hay que articular: campos, ejes, rasgos, finalidades, contenidos en lógica de progresión de aprendizajes. ¿Cómo articular? Nos preguntamos. Bueno, tenemos dos elementos, podrían haber otros, ¿eh? Tenemos dos elementos para hacer esa articulación. Uno, desde el tema-problema, que se trata colectivamente en los espacios tanto académicos como grupales escolares,
en tanto comprendiéndolos como ejes problemáticos, ejes sobre los cuales va a articularse la intención formativa del nivel preescolar, primaria, secundaria, superior, según niveles de progresión de aprendizajes. Un tema problema es abordado de un modo en preescolar, ese mismo tema problema es abordado de otro modo en secundaria y otro modo en educación superior. Son los mismos temas problemas, pero hay niveles de progresión de aprendizaje. La intención formativa es cada vez creciente. Ahora, ¿para qué articular? Bueno, porque tenemos enfrente de nosotros fines educativos, particularmente el de la excelencia. Máximo logro de aprendizajes para el desarrollo del pensar crítico y la vinculación escuela-comunidad, que no es otra cosa más que la praxis educativa. Bueno, ahí me dicen el tiempo porque la verdad que uno se emociona con esto. Yo preparé como 1000 diapositivas, pero llegamos hasta donde el tiempo lo diga. El tiempo va suficiente. Ahora bien, doctor. Gracias. Ahora bien, me parece que el trabajo entre docentes, el trabajo en colectivo docente, debe pasar por un proceso epistémico, metodológico, didáctico para abordar el currículum escolar. Es decir, si estamos frente a algo nuevo en el que se nos está planteando la resignificación del currículum, entonces esto supone darme cuenta como sujeto docente cuál es mi ángulo de colocación, dónde estoy parado, como decimos, para entrarle a este proceso de resignificación curricular. Entonces, aquí hay un proceso que entre profesores podría ocurrir y al que invitamos, por supuesto, al profesorado. Primero, colocación del sujeto docente. Este es todo un trabajo epistémico, metodológico, didáctico, que consiste, entre otras cosas, en la construcción del núcleo categorial valoral crítico como conciencia, del ángulo de mirada del sujeto docente en su relación con la realidad social. Supone el momento de significación, resignificación de su estar siendo en el mundo como posibilidad para la resignificación del currículo. ¿Podremos seguir pensando que la reforma educativa a nivel curricular es más de lo mismo? Sí, solo sí. No asumimos conciencia de nuestra colocación ante la realidad social, ante lo educativo, ante lo curricular, ante los desafíos de la formación de sujetos, ¿no? Por eso es muy importante todo este trabajo en torno a la colocación del sujeto docente. Otro trabajo que hacer entre docentes es la lectura crítica de realidad en diversas escalas, desde el entorno de la comunidad local a la llamada comunidad global. Esto supone la aprehensión organizada de la realidad para articulación de campos, ejes curriculares. Entonces tenemos 4 campos curriculares, tenemos 7 ejes curriculares. Entonces, ¿cómo utilizar estos elementos en clave categorial de lo dado para comenzar a leer la realidad, para comenzar a hacer aprehensión organizada de esta realidad, para empezar a problematizar la realidad, ¿no? ¿Cómo leer, por ejemplo, la inclusión? ¿No? A partir de que reconozco mi colocación en relación con la inclusión y que tal vez lo primero que tenga que reconocer como sujeto para resignificar el currículum es que no soy incluyente, es que soy al contrario, soy excluyente. Y como soy excluyente, entonces reconozco cuál es mi necesidad radical de ser sujeto hoy día, y es tender a la inclusión. ¿Y cómo voy a tender a la inclusión? ¿Cómo voy a generar espacios de inclusión, prácticas de inclusión, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cómo voy a trabajar mis campos de comprensión lectora, de pensamiento matemático, etcétera, etcétera? Pues a partir de estos elementos que comienzan a tener sentido para mí primero como sujeto docente,
y que debo construir sentido juntamente con mis estudiantes. Otro trabajo de los docentes es construcción de temas-problemas. Ya dijimos, ¿no? Como resultado de la articulación en complejidad creciente de niveles y dimensiones de realidad. Se trata de articulación de contenidos educativos y temas-problemas desde la realidad comunidad. El contenido X tamizado, digamos, filtrado por la comprensión de un determinado problema de la realidad comunidad. ¿Qué permite esto? Construcción de sentido del proceso educativo, ¿no? Permite recuperar al sujeto estudiante, ¿verdad? Para pensar los problemas de su realidad, acompañado de conocimiento disciplinario, de conocimiento, de un pensar interdisciplinario, de un diálogo de saberes, ¿no? Y el otro trabajo entre docentes sería la operatividad didáctica, es decir, la instrumentación desde una didáctica crítica como didáctica de sentido. Es un momento de articulación entre el programa analítico y el programa sintético, en tanto momento de codiseño curricular. Siempre vamos a estar en el nivel de una operatividad didáctica, ¿no? El asunto es cuando tenemos de fondo todos estos otros elementos, entonces la instrumentación es una didáctica de sentido. Tiene un más allá de cumplimiento burocrático, abordaje de contenidos, porque se tienen que enseñar, porque es el conocimiento acumulado de la humanidad, pero tiene que tener sentido. Y si algo, dicen los grandes intelectuales, hemos perdido al final de la modernidad, es precisamente el sentido. Recuperemos entonces el sentido. Con esto cierro. En el IPEC-Trazos, en el MOPESBAD y en otros espacios, venimos trabajando, dándole forma a un proceso de formación, una propuesta de formación que supone la articulación de 4 procesos. Y estos 4 procesos los podemos tratar en la formación de cualquier profesional. Esto no corresponde solamente a los profesores de educación básica, etcétera. Esto es para cualquier profesional. Primer proceso sobre el cual tenemos que trabajar fuertemente con los profesionales es el proceso de apropiación de la matriz epistémica, metodológica, didáctica, en este caso, para la enseñanza, desde la cual estamos trabajando. Cualquiera fuese, incluso la tradición en la cual se forman, ¿no? Tanto en el campo del derecho, de la ingeniería, de la arquitectura, de la educación, hay una matriz epistemológica, teórica, metodológica, de la cual nos tenemos que ir apropiando, ¿no? Esta apropiación no solamente es de orden cognitivo, esta apropiación va llevando un curso que al final nos llevará al proceso 4. En ese proceso de apropiación de una matriz epistemológica, teórica, metodológica, etcétera, hay un proceso de configuración de un núcleo categorial valoral crítico del sujeto. Todo sujeto o todo individuo que se reconoce como sujeto colocado en la historia, en su presente, subyace una configuración de un núcleo categorial valoral crítico. Hay un lugar ético-político desde donde el sujeto se está colocando frente a la realidad, consciente o no. Y aquí el asunto es que más vale hacer conciencia de ello, ¿no? ¿Por qué es importante hacer conciencia? Porque no vaya a ser que estoy colocado en un ángulo en donde, lejos de beneficio a la humanidad, lo que estoy construyendo es daño a la humanidad. Y esto hay ejemplos, muchos ejemplos de conocimiento científico producido en ese orden. El otro proceso que cultivamos fuertemente es el proceso de lectura crítica de realidad, ¿no? Como ya lo hemos dicho ampliamente. Y el último proceso se llama despliegue del proyecto del sujeto crítico. Un sujeto que se ha apropiado
de esa matriz epistemológica, metodológica, teórica, instrumental, es un sujeto que despliega su ser sujeto histórico en un proyecto determinado, en espacios, en ámbitos de sentido diversos, y no solamente en el rol, digamos, institucional, en el rol laboral, sino en los distintos espacios en que es sujeto, ¿no? Bueno, quisiera decir que nosotros particularmente trabajamos con una matriz teórico-epistémico-metodológica que se identifica con estas categorías, muchas de las cuales están directa o indirecta, explícita o implícitamente colocadas en la nueva propuesta educativa, y por eso, más allá de sus límites, recibimos con mucho interés y de manera desafiante para pensarla, para repensarla, para ensancharla, y en eso estamos empeñados en los últimos meses, diríamos, en los últimos años. Y bueno, algunas de nuestras fuentes teóricas también, de donde hemos bebido, y algunas de estas pues también están presentes en la nueva escuela mexicana y sus planes curriculares. Pues muchísimas gracias. Yo dejo hasta allí mi intervención. Muchísimas gracias, doctor Daniel, por los conocimientos que ha compartido con nosotros. Agradecemos que nos haya compartido sus invaluables conocimientos sobre la conferencia titulada Nueva Escuela Mexicana, Desafíos para la Formación de Sujetos Críticos, correspondiente al día de hoy. No dudamos de que estas enseñanzas sean de provecho para todos y cada uno de quienes hemos formado parte de esta conferencia. Para reforzar lo aprendido en esta conferencia, vamos a dar espacio a la sesión interactiva de preguntas y respuestas. Cualquier pregunta o comentario es bienvenido. Los invitamos amablemente a levantar la mano y con mucho gusto les concedemos la palabra. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Guadalupe Monroy, soy profesor de medio superior. Soy de formación ingeniero químico industrial, imparto precisamente matemáticas. Y bueno, he tomado bastantes cursos, me he estado preparando, pero todavía a estas alturas no me queda claro, tengo pocos años en la docencia, ¿a qué se refieren cuando mencionan algo epistemológico? Yo veo que utilizó mucho la palabra, entiendo lo técnico, lo teórico, modalidades, pero he tratado de investigar y no me queda claro qué es esto de la epistemología. No sé si tuviera oportunidad de poderme explicar algo. ¿Van a hacer como varias preguntas o vamos uno a uno, como digan? Si están de acuerdo, para una mejor organización, que sea pregunta y respuesta, por favor. Ok, gracias. Bueno, brevemente, la epistemología es la filosofía de la ciencia. Y digamos, en términos teóricos, tiene que ver con el conjunto de supuestos que fundamentan el proceso de conocer. En este proceso de conocer hay una serie de supuestos con los cuales el sujeto investigador, el sujeto cognoscente se mueve. Uno de ellos, por ejemplo, es ¿qué es la realidad? ¿No? ¿Cómo se puede aprender la realidad? ¿No? ¿Qué dimensiones tiene la realidad? ¿Qué cualidades tiene la realidad?
en razón de sus cualidades, cómo afecta metodológicamente la aprehensión de la realidad. Por ejemplo, si hablamos de que la realidad es movimiento, y si aceptamos que la realidad es movimiento y supone cambio, y muchas veces esos cambios son vertiginosos, son violentos, ¿cómo aprenderla? Entonces, la reflexión epistemológica nos permite establecer una relación de conocimiento. Es importante la epistemología porque supone establecer una relación de conocimiento. Es como una serie de criterios, una serie de supuestos desde los cuales me voy a poner en relación de conocimiento, ¿verdad? Al respecto, pues hay distintas epistemologías, ¿no? Y uno tendría que como tener acercamiento pues a estas distintas epistemologías, a estas distintas fundamentaciones del quehacer científico, digamos, del quehacer producción de conocimiento, y darnos cuenta, ¿verdad? Las diferencias sustanciales muchas veces que existen en estos marcos epistemológicos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos fuertemente con la epistemología del presente potencial o de la conciencia histórica de Hugo Semmelmann. Es una epistemología que se desarrolla desde una categoría que se llama conciencia histórica, ¿no? Entonces, ahí hay toda una serie de supuestos que Semmelmann desarrolla, que se distancian, por ejemplo, del positivismo, por poner un caso, ¿no? O que se distancia, por ejemplo, del marxismo dogmático, o que se distancia del, en fin, ¿no? De distintas otras corrientes epistemológicas. Entonces, no es menor, y qué bueno esta pregunta, porque no es menor el asunto epistemológico, porque a veces estamos colocados muy en lo técnico, muy en lo teórico, y a veces no sabemos qué es lo que sustenta filosóficamente hablando en materia de conocimiento a ese conocimiento que estamos produciendo. En los cursos de pregrado regularmente no se trabaja la epistemología. En los cursos de posgrado trabajamos fuertemente la fundamentación epistemológica porque partimos de una pregunta. ¿Sabes qué hacer? Si sabes qué hacer, la pregunta es, ¿sabes por qué lo haces de esa manera? Y en el saber hacer de esa manera están los supuestos epistemológicos y los supuestos metodológicos. Ok. Ok, muchas gracias. Entonces, podríamos decir, bueno, ya en mi formación que tengo, que podría yo interpretarlo como que es el preguntar todo sobre algo en específico. ¿Para qué me sirve el conocimiento? ¿Por qué lo estoy adquiriendo? ¿Cómo lo voy a usar? ¿De dónde lo voy a sacar? Y por eso es por lo que decimos que es una metodología epistemológica, porque todo lo que yo me pueda preguntar con respecto a, es por eso que le pongo la palabra epistemológico a una metodología. Claro, una metodología supone una epistemología, exactamente. Porque, por ejemplo, la realidad es todo aquello que se puede medir. Ese es un supuesto epistemológico, pero no es universal. Porque hay realidades que no se pueden medir, por lo menos hasta hoy. Entonces es otro supuesto. Ah, entonces ya sé en qué supuesto estoy parado. Gracias por la respuesta que nos ha brindado, doctor Daniel. Le damos la palabra a Jorge Andrés Saldaña. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues valga la redundancia, doctor, me parece que es usted, disculpe si olvidé ¿cómo se llama? Su grado de estudios. Pero a ver, esto que acaba de explicar está íntimamente relacionado con los silogismos, ¿verdad? Debido a las premisas para poder alcanzar pues el conocimiento pues mater, valga la redundancia, que al menos yo tengo entendido que el término debe ser universal, y de esta forma pues debe de ser, obviamente, con la metodología que mencionamos, está relacionada con el método científico, ¿no? Para llegar a obtener el conocimiento que queremos alcanzar, ¿no? Sí, de acuerdo.
El tema es que cuando, por ejemplo, planteamos el problema de la realidad natural frente a la realidad social, y dentro de la realidad social planteamos la dimensión subjetiva de la realidad, entonces tenemos un problema. Resolvamos ese problema, ¿con qué fundamentos epistemológicos los resolvemos? ¿No? Primera discusión, ¿qué es la realidad? Y allí, digamos, seguimos trabajando. La ciencia sigue trabajando con esas cuestiones y por eso se vienen generando nuevas epistemologías. Pero, digamos, el esquema que ha planteado es un esquema correcto. Digamos, la aspiración en términos filosóficos científicos es generalizaciones, en la medida en que la ciencia sea posible plantear generalizaciones, ¿no? Plantear universales en la medida en que sea posible plantear universales, indudablemente. Sí, ok, doctor, sí lo entiendo, pero a ver, entonces la teleología está también relacionada íntimamente con el concepto que acabamos de ver, porque la teleología, si no mal recuerdo, lo que estudié hace unos años en la universidad es la ciencia de los fines. Y pues, así como lo estamos planteando y replanteando también con cosas subjetivas, al momento de construir las premisas, ¿cómo se alcanza ese conocimiento basado en estudios? Esa es mi duda, valga la redundancia. Claro, podríamos poner el ejemplo de la inclusión o de la categoría diversidad, por ejemplo, que es la categoría que funda después toda la problemática sobre la inclusión. Digamos, estas son categorías teóricas, categorías filosóficas, con las cuales podemos organizar nuestra comprensión acerca del mundo. Pero nuestra comprensión sobre el mundo ha sido limitada y afortunadamente progresivamente abierta, ¿no? Por eso es importante digamos, la clave de la complejidad, porque cada vez la ciencia abre más la realidad y al abrir más la realidad se encuentra con que hay nuevos elementos, digamos, que explican en términos relacionales esa realidad. Y entonces los conceptos, las comprensiones que tenemos de las cosas se ensanchan, ¿no? Entonces, la inclusión hoy día, por ejemplo, o la diversidad hoy día, colóquela en el terreno, por ejemplo, de la diversidad sexogenérica. Digo, podemos definir qué es diversidad en términos generales. Cuando estamos en el terreno de lo social, entonces esa categoría lo que nos ayuda, lo que nos sirve es para comprender cada vez mayormente esa realidad, ¿no? Y puede ser que el propio desvelamiento de la realidad nos permita la construcción de nuevas categorías, ¿verdad? Con las cuales no había sido nombrado el mundo o no había sido nombrada la realidad. Y va habiendo una especie como de acumulación, digamos, de alguna manera, pero fundamentalmente de resignificación de los conceptos, de las categorías con las cuales nombramos la realidad, ¿no? Ok, enterado, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel. El espacio de preguntas continúa abierto. ¿Hay alguien más que guste participar? Adelante, Adriana, te escuchamos. Sí, gracias, doctor. Buenas noches. Yo tengo una duda. Como docentes o profesores, si tenemos o presentamos algunas deficiencias o debilidades, ¿cómo podríamos pasar o transitar de lo que usted comentaba, de la racionalidad técnico-instrumental a una racionalidad crítica? ¿Qué podríamos hacer en ese sentido? Gracias. Sí, gracias, maestra, por su pregunta.
Mire, yo por eso puse allí a propósito, es un trabajo entre docentes. ¿Y por qué es un trabajo entre docentes? Porque tiene que ser un trabajo autogestivo, tiene que ser un trabajo de colectividad. También puede ser un trabajo individual, pero muchas veces el profesor cuando se ve solo, trabaja solo, pues termina por desanimarse, ¿no? El colectivo da fuerza. La comunidad de aprendizaje es en ese sentido muy importante. Y hoy día hay distintas maneras de poder iniciar este proceso de nuevas experiencias en relación al conocimiento, al aprendizaje, a la enseñanza, etcétera, etcétera. Yo lo que le diría es, hay que buscar lugares de referencia, ¿no? Espacios de referencia donde podamos comenzar a acompañarnos entre todos, porque al final de cuentas creo que así se va haciendo la vida. Entonces, por lo que toca a su servidor y a la comunidad epistémica a la que pertenezco, pues con mucho gusto podemos ir generando una red allí de comunicación para participar de distintos momentos, de distintas experiencias de este tipo. Tanto en términos comprensivos, pero fundamentalmente vividos, ¿no? Que creo es lo más importante. A veces se puede tener en términos, digamos, de dato duro, pero si ese dato duro no está apropiado, pues entonces a veces tiene como muy poca relevancia, ¿no? Así que yo lo que haría, bueno, a través de la UCACH, pero igual puedo ahora mismo poner mi número telefónico, mi correo y ya pues vamos entrando en contacto. Muchas gracias. Agradecemos su respuesta, doctor. Le escuchamos, Blanca Aurora Vázquez Pérez. Sí, buenas noches, muchas gracias. A mí me parece muy interesante lo que comenta doctor Daniel sobre la articulación de los contenidos educativos. Yo creo que una de las inquietudes que están surgiendo y que no es de ahorita, sino que es un problema fáctico de la realidad, del hecho de que hay muchos docentes que suelen, bueno, no solo los docentes, estudiantes, padres de familia, cuando vemos un problema inmediato, como por ejemplo, ¿por qué los estudiantes no leen? ¿Por qué no les gusta leer? ¿Por qué no les gusta escribir? ¿Por qué no les gusta, por así decirlo, ciertas áreas de conocimiento, como por ejemplo el pensamiento matemático, una cosa así? Se suele echarle la culpa al otro, esto que comentaba sobre la responsabilidad que tiene que ser colectiva. A mí me parece muy interesante la parte cuando dice que es necesario tomar los temas, problemas, los contenidos educativos que ya vienen y vincularlos con la realidad comunidad, porque esto permite la articulación de sentido. Y muchas veces suele salir en el hablar común de que pues es que no me gusta o no le encuentro interés a la clase, pero realmente lo que está pasando ahí es que no está habiendo una producción de sentido, no hay una vinculación entre el estudiante y los contenidos que se abordan, precisamente porque pareciera ser que los contenidos están desvinculados de la realidad social, de la realidad del contexto inmediato en el que están pues viviendo, ¿no? Entonces esto me parece muy importante y sobre todo que ahora en este nuevo plan, estos nuevos programas de estudios esté mencionando la parte, la importancia de la conciencia histórica y del pensamiento crítico, pero me gustaría también que comentar un poco esta parte porque puede surgir la duda, ¿no? De así como se dijo que es epistemología, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos el pensamiento crítico? Porque ya habíamos platicado en charlas anteriores de que incluso
el pensamiento crítico en la propuesta del Plan Nacional respecto a la propuesta en los planes de educación alternativa de los sindicatos, por ejemplo, de acá de esta zona, suelen diferir un poco en cuanto a la concepción del pensamiento crítico. Sí podría como comentar esta parte de las diferencias o digamos estas dos orientaciones principales que hay acerca del pensamiento crítico. Gracias, doctor. Bueno, rápidamente. El pensamiento crítico ha sido concebido como un conjunto de capacidades y habilidades que tienen los seres humanos, ¿no? Que se distingue del pensamiento histórico, del pensamiento matemático, por poner dos ejemplos. Y el pensamiento crítico está fundamentalmente asociado a la capacidad que tiene el sujeto de leer la realidad, abrir la realidad, leer la realidad y colocarse ante la realidad, lo cual supone la capacidad de optar por determinada direccionalidad respecto de ella. Y en el caso de la tradición latinoamericana, no se soslaya el asunto del pensamiento crítico como una capacidad humana vinculada a una serie de habilidades como el análisis, la síntesis, la reflexión, la evaluación, etcétera, etcétera, una serie de procesos cognitivos que permiten al sujeto tomar, emitir juicios, generar juicios, tomar decisiones, sino aquí hay un elemento fundamental que lo caracteriza y es precisamente la conciencia histórica, ¿no? El pensamiento crítico con conciencia histórica. Digamos, esta es lo que caracteriza esta tradición del pensamiento crítico latinoamericano. Incorporar el elemento de la historia como fundamental para que el sujeto se sepa, se reconozca, colocado, situado en una determinada realidad, una realidad con la que tiene que hacer algo, es decir, tiene que elegir, tiene que optar, pero opta en razón de que se sabe en esa realidad. Porque muchas veces con determinadas capacidades de carácter cognitivo, esto definitivamente no se logra. Hay al respecto distintos autores que han abonado en torno al pensamiento crítico. Valdría pues revisar algunos de ellos. Entonces decimos nosotros en el instituto, hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Tan importante es el desarrollo del pensamiento crítico en estas capacidades de carácter cognitivo, ¿no? Como importante es el asunto de la conciencia histórica, ¿no? Entonces, imagínense lo potente que resulta desarrollar las capacidades cognitivas con conciencia histórica. Por ahí el doctor Armando Rojas tiene la manita levantada. Así es. El orden al que nos vamos a adherir es el siguiente. En este momento se le cede la palabra al maestro Felipe, luego le continúa Armando Rojas, luego a Jorge Andrés Aldaña y hasta este momento, por último, Perla Rosario. Los escuchamos. Bien, rápidamente, muchas gracias, doctor. Pues, junto a agradecer, en mi experiencia, muy interesante esto de la formación del sujeto crítico. Cuando estudié competencias educativas y traté de ordenar mi enseñanza hacia la formación de sujetos críticos,
terminé de un grupo de promedio de 30 trabajando con 4 estudiantes que realmente pudieron captar y poder hacer esa lectura analítica de su realidad o de la realidad, según sea el caso. Y no pude inyectar o convencer, porque cómo hacer que los demás asuman esa parte, ¿no? A veces mi argumento fue decir, bueno, es que yo los tomé en educación superior y a lo mejor si fuera educación básica, primaria, secundaria, a lo mejor hubiera sido una línea consecuente para tener estudiantes analíticos, críticos en sus 19, 20, 21 años. Hasta ahí me quedé y uno termina haciendo, pues, Magister Dixit, o sea, pues ya que no se interesan por los problemas que planteo, pues entonces estos son los materiales, lean, hagan un resumen, una síntesis, pues para que aprendan algo, porque pues no quiero regalarle la calificación, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Quisiera un comentario a este respecto. Y por último, decir que la cuestión de la crítica o del sujeto crítico tiene un valor tremendo en el campo laboral, al menos en la cuestión directiva que he ejercido en los últimos, del 2012 para acá. Realmente sin capacidad crítica de nuestra o de mi realidad, híjole, me habrían visto la cara muchas veces. De hecho, la ven, pero con pocas veces cuando uno es suficientemente conecta la realidad con el pensamiento y el pensamiento con la realidad. Como que se salva uno de algunas cosas que normalmente nos pasan a traer, pero, o sea, quiero decir que hay de verdad mucho valor en esto ya en la vida profesional, personal. Pero quisiera un comentario sobre esta cuestión de los estudiantes, de cómo engancharlos al pensamiento crítico. Gracias. Sí, a más de un especialista, y me refiero a grandes especialistas, como por ejemplo a la doctora Estela Quintar, fundadora del IPECAL, le han hecho esta pregunta. ¿Se puede enseñar conciencia histórica? Bueno, eso va a depender mucho de qué entendemos por enseñar, ¿no? Por enseñar a aprender. Y entonces para la didáctica esto representa un desafío, porque ¿cómo hacemos para que en términos de progresión de aprendizaje, desde los primeros años de la escolaridad de un sujeto hasta el posgrado, la conciencia histórica sea un elemento que articule el proceso de enseñanza-aprendizaje en los distintos campos del conocimiento? Entonces, ahí hemos ensayado varias maneras, ¿no? Una que nos resulta muy, muy interesante, pues es trabajar con la experiencia de los sujetos, trabajar con su historicidad, trabajar con sus narrativas, trabajar con su presente, ¿no? Y entonces, trabajando con su presente, los sujetos comienzan este proceso, que es un proceso de articulación, de complejidad creciente, reconociendo el lugar, la relación que guardan con el mundo, con su mundo. Sí que sería, digamos, toda una charla, pero aquí yo, recuperando la intervención de la maestra María Guadalupe, diría, ¿cómo enseñando matemática, cualquiera matemática, yo puedo trabajar con ciencia histórica? Entonces, yo como sujeto docente digo, a ver, ¿en qué realidad vivo? Bueno, vivo en una realidad de desigualdad social. Eso no lo puedo negar. Hay unos pocos que tienen mucho, hay unos muchos que tienen poco. ¿Cuál será el estado que guarda hoy el asunto de los ingresos en este país, nuestro México, o en Chiapas, ¿no? Entonces voy y tomo los datos del INEGI. El INEGI dice que hay 9 clases sociales, ¿no?
3 clases y 3 subclases cada una. Y ahí vienen más o menos las cantidades, ¿no? Y entonces, a ver, los niños le van a preguntar al papá, a la mamá, cuánto ganan, cuánto llevan al hogar al final de cuentas, ¿no? Y allí vamos a empezar a trabajar números, pero partiendo de la realidad social concreta. No les vamos a decir nada a los niños, ¿no? Lo que vamos a depositar es una serie de datos de la realidad, científicamente hablando, están los datos de la realidad, y los niños van a comenzar a pensar y van a comenzar a preguntar y van a comenzar a ver sus diferencias y se va a empezar a generar un diálogo que le va a permitir a la profesora organizar esa realidad en datos y los datos van a comenzar a tener sentido, los números van a comenzar a tener sentido, ¿no? Entonces yo tomo la realidad como insumo, eso es comunidad llevada a la escuela. ¿Cómo llevo la comunidad a la escuela? No se trata de traer a los ancianos de la comunidad para que vengan a platicar con los niños, también es eso, es traer su problemática, su realidad y conectarla con el conocimiento disciplinario. Y si enseño química orgánica, pues a lo mejor tenga que hablar de una serie de problemas relacionados con la alimentación, con la salud, y allí van a empezar a salir los desechos, los que se pueden reciclar, los que no se pueden reciclar, no sé, creatividad. Entonces el profesor tiene que desarrollar esta capacidad de creatividad didáctica, ¿no? Bueno, pero hay otras maneras como se trabaja conciencia histórica, porque esto va desde aspectos, digamos, que podrían parecer elementales, básicos, pero que son fundamentales de la vida de un sujeto, hasta el hecho de qué relación es la que guarda este país en el concierto de las naciones. ¿Por qué tenemos un 50% de nuestro Producto Interno Bruto asociado a deuda externa? Ah, eso ya es ahí como los de prepa, ¿no? O a lo mejor con los de superior en economía, ¿no? Es decir, siempre traer la realidad contextualizada, problematizada, como un elemento, digamos, de insumo, pero que da lugar después a pensar interdisciplinariamente. Y entonces el profe de matemática, de pronto, ya está por lo menos planteando preguntas que posiblemente el profesor de historia que llegará a la siguiente hora recuperará para continuar una charla con los estudiantes. Bueno, grosso modo, esto puede implicar alguna sesión particular, especial, digamos, pues, con los profes. Muchas gracias, doctor. Adelante. Te escuchamos, Armando Rojas. Gracias, buenas noches. Pues agradezco el espacio de poder conocerlos y de poder compartirnos en este trabajo que finalmente cuando lo hacemos solos nos resulta más difícil. Encontrarnos y saber que hay otros que también están luchando por transformar la realidad, alimenta el espíritu, alimenta la corporeidad nuestra. Y en ese sentido, bueno, de la comunidad epistémica, metodológica, pues aquí en mi espalda ustedes pueden ver, ahí dice MOPESBAT, que es el Movimiento Pedagógico Social para una Vida Autónoma y Digna. Somos una asociación civil, pero bueno, también les comentaba Daniel, tenemos también un instituto de pensamiento crítico, en donde tenemos una especialidad, una maestría y un doctorado en pensamiento crítico, en conciencia social. Todo esto lo que le han preguntado a Daniel y lo que ha colocado Daniel en la matriz epistémica metodológica, todos estos maestros en los cuales hemos abrevado nosotros gran parte de nuestra formación, es lo que trabajamos en el instituto. Y ojalá hubiera
algún espacio más adelante, un poco para compartirnos más de lo que venimos haciendo. Pero bueno, eso es nada más a manera de presentación. Pero trabajo también en la institución. Yo trabajo en la Secretaría de Educación, tengo 40 años ya de servicio, de antigüedad. Trabajo en el Centro de Actualización del Magisterio. Mis oficinas están en el Palacio Federal, en el 3er piso, pero mi corazón está en Mopesbat y está en Ipectrazos, porque allí es donde le hemos encontrado sentido a nuestra vida, porque la institución te somete, te estruja, te arrincona y no te deja a veces respirar. Entonces nosotros decidimos, si estoy en la institución, y no hablo mal de mi institución porque de allí he comido durante 40 años y he alimentado a mi familia durante 40 años. Entonces, pero la verdad, el verdadero sentido de nuestro, bueno, hablo por mí, no voy a hablar por Daniel, pero de mi vida académica la he encontrado en Mopesbat y en Ipectrazos. Bueno, yo quisiera colocar en el orden que Daniel lo trae, es que esta nueva propuesta curricular no es una propuesta igual que las anteriores, no, o sea, esta es lo ha aceptado Ángel Díaz Barriga, que es uno de los intelectuales que vienen caminando con esta propuesta curricular, Rosa María Torres, que es la rectora de la UPN de Ajusco, lo han colocado no como una modificación, no, porque de acuerdo al dato histórico que traía el maestro Daniel, del 92 con el Acuerdo Nacional hasta el 2017 con la mal llamada reforma, así nombrada, ¿no? Como mal llamada reforma de Enrique Peña Nieto, hasta allí, o sea, habían una serie un modelo de competencias que bien lo traía él, pero ahora se trata de darle un viraje, diríamos, de 180 grados, porque no es nada más, es una modificación, es una transformación, así se ha presentado. Entonces, aquí están todos los grandes desafíos, igual que marcaba el maestro Daniel y que ustedes también han preguntado, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo de un modelo heterónomo que me ha formado codependentista durante todo el tiempo, cómo dentro de un modelo en que todo el tiempo me han dicho qué, me han dicho cómo, me han dicho dónde, me han dicho cuánto, me han dicho para qué, todo me lo han dicho, y yo nada más me he constituido en un operador del sistema educativo. No compartimos mucho la manera en que lo registra, pero Estela Quintar, que comentaba Daniel por allí, lo registra como maestro traficante de información, nada más, porque no hay un posicionamiento epistémico, o sea, no hay una colocación del sujeto, que es lo que se está marcando de alguna manera. Pues, ¿cuál es el escenario que nosotros vemos ahorita? Y para ello traigo a Mario Benedetti con un fragmento de su poema que dice: cuando tenía todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Así está literalmente el sistema educativo. No agarra por dónde, no. Nosotros podemos observar desvinculaciones entre el currículum de básica, el de media y el de superior de escuelas normales. O sea, al interior de las mismas estructuras no vemos conexiones entre las áreas de desarrollo curricular, entre quienes están elaborando los libros y entre las áreas de formación continua. No vemos una estrategia
de formación para todas esas estructuras que trabajan en la gestión educativa, es decir, para los directivos, directores, supervisores y toda la estructura que viene en el sistema educativo. Entonces, el supervisor puede ser el mejor aliado, pero puede ser también el peor obstáculo para toda esta transformación que se está generando. Entonces, bueno, ¿cómo pasar de la escuela, de un espacio de normalización? Porque finalmente eso era lo que hemos sido y lo que continuamos siendo, desafortunadamente, en gran parte de nuestras escuelas, espacios de normalización en donde todos se tienen que aprender con la misma nota y, si es posible, con el mismo tono. Y el que se resiste, hay una serie de dispositivos que valdría la pena un poco preguntarnos cuáles son los dispositivos mediante los cuales se establece esa normalización, o sea, ese control. Porque yo recuerdo en la normal, cuando nos formaron, nos dijeron una característica del maestro es que debe tener control del grupo. ¿Qué significa tener control de grupo? No dejar que ni un mosco camine, no, que te pidan permiso para levantarse, para sacar punta, te pidan permiso para todo. O sea, ¿qué significa tener control de grupo? Entonces, el problema es que nos formaron con un modelo heterónomo y ahora nos dicen, pues ahí está, a ver qué hacen. Como el elefante que estuvo tantos años atado a una cadenita y a un fierrito, o sea, y nunca lo supo que lo podía tirar, así estamos. Nos quitan el cable y volvemos a regresar porque no podemos. No podemos porque finalmente toda nuestra forma de pensar, de sentir, de valorar, toda está determinada. Y gran parte de eso es el trabajo que realizamos nosotros en IPECTrazos. Bueno, pues agradecer el espacio y pues abrirnos. Tuvimos un conversatorio el jueves pasado en donde colocamos lo más granado de la matemática desde una posición socioepistemológica de la matemática de toda América Latina. Y no los invitamos a ustedes. ¿Cómo lo ven? ¿No? Pues el próximo jueves vamos a tener nuestro siguiente conversatorio sobre la matemática y van a participar un maestro, una maestra de preparatorias que por aquí la vi, ¿no? Va a participar un maestro de CECIT y va a participar un maestro de COVACH. En una nueva corriente de pensamiento que se trabaja desde la socioepistemología de la matemática, que tiene que ver un poco con lo que el maestro Daniel comentaba, o sea, cómo construirle un sentido cultural, un sentido de vida a la matemática, que es otro enfoque, un enfoque completamente diferente. Entonces, bueno, vamos a establecer, ya por ahí el maestro Daniel colocó su teléfono, igual yo les puedo compartir mi número, es 961 1306 500. Igual, si me mandan un WhatsApp, yo les mando la invitación para el conversatorio del jueves y cada 15 días nosotros, 961 1306 500, es correcto. Cada jueves de cada 15 días nosotros tenemos un conversatorio, traemos un trabajo con una comunidad aproximadamente de 15, 20 países de América Latina y pues con una comunidad vasta también de aquí de Chiapas, México. Bueno, en la mejor disposición de que nos inviten, ¿no? En otros espacios y bueno, está el doctor Daniel que es maestro nuestro, pero igual ahí está Katy, por allí vi a Katy en el conversatorio. La maestra Catalina es una de nuestras compañeras también que está trabajando en el equipo y hay un equipo de 20, 30 compañeros que venimos trabajando en
en esta comunidad. Pues un gusto conocerlos. Y pues, como dijo la cantautora, ¿quién dijo que todo está perdido? ¿No? Yo vengo a ofrecer mi corazón y allí lo tienen para servirles en lo que podamos nosotros como comunidad acompañarlos. Agradecemos su participación, maestro Armando Rojas. Para concluir con este espacio interactivo de preguntas y respuestas, le damos la participación a Perla Rosario Suazo. Te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Hola, doctor. ¿Qué tal está? Sí, yo tengo unos cuestionamientos. Bueno, sobre todo estoy como que muy de acuerdo el comentario que hacía la maestra Blanca Aurora, ¿no? De este sinsentido de la educación que tienen la mayoría de muchos de nuestros estudiantes. Y a eso, por ejemplo, es esta cuestión de este comentario y también pregunta que quiero realizar, ¿no? Sobre esta cuestión de la conciencia histórica, ¿no? Que indiscutiblemente es algo importante dentro de cualquier proceso, pero en el caso de nuestros estudiantes, ¿no? Me quedaría la pregunta de, aún trabajando la conciencia histórica, ¿no? Puede no haber sentido. Entonces, ¿cómo partir de esos intereses para que a través de esta conciencia histórica pueda despertar o pueda haber este sentido en la educación para estos jóvenes, ¿no? Sobre todo con todas estas competencias, esta competencia que tenemos hoy en día con las nuevas profesiones y que todos los jóvenes quieren ser TikTokers, YouTubers, no sé, trabajar en ventas en línea, de esas que la empresa tiene su página en China y ellos pueden tener su página y solo poner sus productos y desde China se lo envían a su domicilio, ¿no? Y con eso tienen dinero fácil. Es como competir con eso, ¿no? Y para poder tomar o revalorar esa cuestión de la conciencia histórica y hacerlo desde el interés de los estudiantes, ¿no? Tal vez podría tener una propuesta, porque algo que he notado mucho en los currículos el día de hoy es de que está muy centrada o funcionalmente desde el gobierno o desde el docente y se deja a un lado el interés de los alumnos, ¿no? Entonces, ¿qué pensaría y diría esto? ¿No? Pues he estado haciendo un trabajo también con base en eso, ¿no? Pero ¿cómo escuchar? Claro, no hacer berrinches ni cumplir caprichos, ¿no? Sabemos qué cosa podríamos retomar, pero no podía ser posible, ¿no? El escuchar a estos niños, que también es otra cosa, como Podestá Siri decía, ¿no? Que los niños están abandonados y no los queremos escuchar también, y ellos también tienen cosas que decirnos, ¿no? Y cómo quieren, y qué quieren hacer de su educación. Entonces, ¿cómo llegar a la conciencia, cómo tomar la conciencia histórica, pero partiendo de los intereses de ellos, cómo incluirlos a ellos, ¿no? Una vez teniendo conciencia histórica, también yo pienso que el sujeto entra en un proceso de caos, porque habemos personas o históricamente oprimidos, ¿no? Entonces, tener conciencia histórica de eso, aunque solo se escuche y se tenga un sentimiento de algún tipo de que fuimos esto, fuimos el otro, fuimos condenados, fuimos esclavos, lo que sea, pero tener una conciencia histórica realmente de estos acontecimientos también traen emociones, surgen cosas. ¿Cómo superar también esas cuestiones a vez de que el sujeto se da cuenta? Una vez de que ese sujeto se da cuenta, puede decir, o comprende o se entera, o al saberse sujeto con conciencia histórica, cómo moverse de ahí a un paso más, por ejemplo, alzar la voz, ¿no? Alzar la voz a partir de esa conciencia histórica. Digo alzar la voz porque decimos, ¿no? Que hay muchos que han estado callados, oprimidos, lo que sea, y nadie puede darle voz a nadie, por eso también tenemos un propio órgano que es con el que nos permite hablar, ¿no? No sé si me estoy dando a explicar. El punto que quiero decir es estos procesos, una vez que estamos trabajando la conciencia histórica, van a haber cosas que desde mi punto de vista, no sé si lo estoy entendiendo mal, ¿no? Que se van a levantar, que van a despertar en el ser humano, en el sujeto. Entonces, ¿cómo trabajar esas cuestiones que se van a despertar? Porque cada individuo es distinto y en parte de cierto aspecto de la historia que cada quien considera relevante, si se quiere
saber sujeto con conciencia histórica y donde se sienta cómodo, no todos vamos a llegar ni empezar por el mismo lugar, ¿no? Ni aún nos enseñen lo mismo en el mismo salón de clase, ni aún habiendo sido criados por la misma mamá y el mismo papá y la misma familia y teniendo los mismos abuelos y la misma nuestra misma sangre corre por las venas, ¿no? Entonces, ¿cómo digamos que ya estoy llegando a esa conciencia histórica? Entonces mi pregunta es, ¿cómo superar todos esos estados en los que nos puede poner o nos puede llevar esa conciencia histórica? Y cómo tomar en cuenta a estos otros agentes que no solo somos los docentes, ¿no? Pues que me vamos a poner en el salón de clase y vamos a hacerle a esto a los alumnos. O sea, ¿cómo no partir también de, ok, vamos a pensar en esto, vamos a hacer algo en conjunto? O cómo iniciar con cuestiones sencillas como las palabras por qué y para qué, que desde pequeños son las primeras palabras que decimos, ¿no? Y cómo recuperar eso y despertar eso nuevamente en los niños que se ha perdido. Hacia eso, no sé si me expliqué. Gracias. Como me quedan 2 minutos, porque a las 9 termina este evento, voy a dedicar uno para que haya un cierre. A ver, creo que la conciencia histórica, en esta perspectiva que la venimos planteando, justamente, dentro de otras cosas, para lo que puede ser valiosa, es justamente para la construcción de sentidos, ¿no? Sentido en distintas dimensiones de lo que representa esta categoría, ¿no? Pero al final de cuentas, creo que lo importante es este ejercicio de conciencia histórica, cómo nos coloca frente a una necesidad, diría Henry Giroux, radical del sujeto en su estar siendo, desde donde se pone en relación con el mundo, con los otros, para iniciar un ejercicio de transformación. Es decir, si algo tenemos en común es que somos sujetos afectados. Cuando descubrimos los lugares comunes de nuestra afectación, entonces comenzamos el trabajo de comunidad, ¿no? De comulgar en torno a esas situaciones de afectación en el orden del sentir, en el orden de las marcas sociales que nos habitan, en el orden de la dirección que va tomando el rumbo de nuestro estar siendo en el mundo en razón de ese lugar de afectación. Y eso supone la escala micrológica, que es del sujeto personal, pero esto implica todo un trabajo en torno a la escala de lo que es la sociedad, ¿no? Entonces, estamos frente a posibles horizontes aspiracionales que tienen, tanto en lo personal, los sujetos, como relacionalmente, en relación a un proyecto de transformación social. Yo le ponía un ejemplo, una de estas horas que nos veíamos con Perla Rosario, y era el zapatismo. Entonces yo le decía, mira cómo llegaron los zapatistas a plantear el lugar común de su afectación. Y ellos dijeron, bueno, más allá de somos los olvidados, etcétera, o sin rostro, etcétera, hay toda una serie de marcas sociales. Ellos dicen, tenemos una digna rabia. Y desde la digna rabia, que todos comprendemos lo que significa, desde ahí nos posicionamos. Esa es la postura ético-política, desde donde decimos, vamos a transformar este estado de cosas. Vamos a entrar en nuevas relaciones sociales, en el orden político, económico, social, cultural, etcétera, educativo, etcétera, etcétera. Y ahí están, ¿no? Entonces hay un trabajo, por un lado, personal en el sujeto, pero por otro lado, colectivo, en términos de que somos sujetos relacionales, ¿verdad? Los espacios áulicos son espacios propicios para ir encontrando esos lugares comunes desde donde podemos, por supuesto, iniciar juntos
proceso de transformación, que pueden ser aspectos muy pequeños, como puede ser un hábito alimenticio, de lo cual tengo conciencia ahora. Si la conciencia histórica tiene un conjunto, digamos, de escalas, de dimensiones, en donde puede operar en blanco y negro, ¿no? Entonces, vamos trabajando según el nivel con el cual estemos pedagógicamente hablando, este proceso de la conciencia histórica. Claro, de pronto estamos en un curso de política, de ciencias políticas en la UCACH, o estamos en un curso de filosofía de la familia. Claro, los problemas son otros, las dimensiones con las que pensamos, reflexionamos la realidad son otros, las complejidades son otras, las opciones son otras, etcétera, etcétera. Es decir, desde aspectos muy básicos, muy elementales, hasta aspectos muy complejos de nuestra realidad. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Seguramente habrán otros momentos, otros espacios donde podamos coincidir y ampliar algunas de estas líneas. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor Daniel. Muchas gracias, doctor. También nos encontramos agradecidos con el maestro Felipe por su compromiso con la UCACH y con cada uno de quienes participaron, porque este tipo de conferencias nos permiten ampliar nuestros conocimientos ante este mundo cambiante. Aprovechamos este espacio para compartirles acerca de las ofertas académicas que la UCACH pone a su disposición, tanto a nivel maestría, así como también en licenciatura. Les recordamos que les ofrecemos también cursos, talleres, diplomados, y de igual manera les extendemos la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales, donde se podrán encontrar mayor información y podrán conocer más acerca de la universidad. Estos son los cursos que también se imparten con inglés, italiano, latín, braille, grafología, salud mental y disciplina interior, presupuesto maestro, liderazgo humanista, bioética y desafíos actuales, salud socioemocional y espiritual, intervención psicológica en la familia. Damos por concluida la conferencia del día de hoy, enriquecedora, y esperemos que los frutos que den a partir de esta conferencia que se impartió el día de hoy sean en abundancia y para una mayor prosperidad para todas y cada una de las personas con las que vayamos a coincidir en nuestro quehacer profesional. Agradecemos a cada uno de ustedes, participantes, por darnos la oportunidad de seguir brindando conocimientos y fomentar una educación integral a través de nuestros docentes. De igual manera, les recordamos que el día de mañana se impartirá la conferencia Tendencias de Comunicación en las Instituciones Públicas, a cargo de la doctora Mercedes Guadalupe Corzo Matías, la cual estamos cordialmente invitados a participar. Su presencia es de importancia. Que tengan una feliz noche.